A veces pensamos que para cumplir el propósito necesitamos el escenario perfecto, las puertas abiertas y que todo esté en orden. Pero en este último capítulo del libro de los Hechos nos muestra algo muy distinto. Y es de que había un Pablo que no estaba en plena libertad. Estaba limitado, estaba vigilado y aún así seguía predicando. En Hechos capítulo 28, versículo 31 dice de la siguiente manera: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahí está la lección final de este capítulo que hoy estamos cerrando. Estamos cerrando el libro de los Hechos, pero el propósito de Dios no se detiene cuando cambian las circunstancias. El título de esta mañana o de este día es: nada detiene el propósito. Te doy los buenos días hoy y te invito a que veamos este devocional de una manera diferente, porque a pesar de que estamos terminando esta temporada o esta serie, el libro de los Hechos va a seguirse escribiendo con aquellos que están dispuestos para que el Espíritu Santo los siga usando como fueron usados aquellos apóstoles. El libro de los Hechos nos enseñó de cómo fue la ascensión del Señor Jesús, cómo fue que llegó el Espíritu Santo a la tierra y cómo grandes hombres y mujeres de Dios predicaron sobre cualquier circunstancia la palabra de Dios. Y hoy en día estamos hablando de ellos. Tuvieron grandes victorias, triunfos, alegrías, milagros impresionantes. También hubo un momento de tristeza, de muerte, de persecución. Pero la palabra de Dios no se detiene. Y ahí es donde también nosotros como iglesia hablamos de que el reino de Dios es imparable. Nada detiene el propósito, aún las circunstancias adversas. Nada puede detener a un hombre con propósito. Y ese hombre con propósito era un hombre imparable, era Pablo. Pablo no terminó su carrera en un púlpito multitudinario, no llegó ahí. Pablo no llegó a una plaza abierta ni estuvo despidiéndose en un gran estadio, en una fiesta, no. Pablo terminó enseñando desde una casa alquilada, bajo custodia. Humanamente parecía un cierre silencioso, pero Pablo ahí en sus últimos días estaba escribiendo cartas y seguía predicando. Pablo espiritualmente para Pablo, escucha esto, era un final, espiritualmente era un final glorioso, porque la misión seguía, la palabra seguía corriendo, el reino de los cielos seguía avanzando. Esto confronta nuestro corazón, porque muchas veces creemos que si algo no sale como planeamos, entonces decimos algo falló. Nos achicopalamos, nos desanimamos, pero este capítulo nos recuerda que Dios no necesita condiciones ideales para cumplir su voluntad. Él solo necesita corazones disponibles. ¿Será que tú eres un corazón disponible para que la palabra de Dios siga siendo predicada? ¿Será que tu vida es una vida disponible para que el Espíritu Santo siga haciendo una obra en la tierra? Tal vez hoy no estás donde estabas hace un tiempo atrás. Tal vez hoy no estás donde soñabas estar. Tal vez el plan cambió. Tal vez el ritmo de vida es otro. O la temporada se siente diferente a lo que imaginabas. Sin embargo, mira esto. Que esto que estás viviendo no significa que el propósito se detuvo. Algunos que me escuchan, quizás la vida espiritual o la conexión con Dios no es tan significativa como esperaban que fuera. Algunos quizás están más apagados que otros o que en otro tiempo. Quizás hoy las cosas no están funcionando como esperabas, pero te voy a decir algo. Y es de que Dios sigue escribiendo el capítulo final del libro de los Hechos en este tiempo. Muchos predicadores decimos de que existe el capítulo 29 de Hechos. Y es el capítulo donde los hombres de hoy en día se siguen escribiendo, no en unas páginas de la Biblia, pero sí en la historia del cielo. Hoy tú y yo estamos llamados a ser escritores protagonistas del libro
del libro de los Hechos, el capítulo 29, donde el Espíritu Santo en este tiempo sigue haciendo proezas. Así que te invito a esto, a que este capítulo final no va a quedar aquí nada más, sino que este capítulo es mucho más profundo y trascendental de lo que esperabas. Porque las circunstancias cambian, pero la misión y el propósito de Dios continúa. Pablo no dejó de predicar porque el contexto era incómodo, porque lo estaban persiguiendo, porque lo iban a asesinar, porque estaba preso, porque estaba retenido, porque estaba vigilado, porque estaba en Roma. No, Pablo no dejó de predicar. Pablo no negoció su llamado por el ambiente en el que estaba. Pablo siguió siendo fiel. Siguió siendo constante, enfocado. Y eso es lo que hace maduro a una persona. Si tú eres un hombre, una mujer que se considera maduro en el propósito, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Cómo demuestras esa madurez? No te detengas cuando las circunstancias parezcan diferentes. No te detengas. Hay tantas personas que dejaron de ser cristianas o dejaron de predicar el evangelio porque cambió su vida, porque les tocó casarse, porque les tocó empezar un trabajo, porque se cambiaron de ciudad, porque el entorno en el que están no son cristianos, y cambió el panorama y cambiaron su discurso. Hoy la pregunta no es si todo está perfecto alrededor, entonces sí lo vas a hacer. No. La pregunta es, ¿seguirás avanzando con lo que Dios puso en tu corazón a pesar de la circunstancia? Es una pregunta. Y este último capítulo de Hechos no termina con un final cerrado, sino que queda abierto, como si Dios dijera, la historia sigue a través de ti. Porque el propósito no muere con una temporada, se extiende a la siguiente generación de creyentes que deciden obedecer. El propósito de Dios ha ido de tiempo en tiempo, de año en año, de generaciones en generaciones. Y hoy estamos acá, hoy nos toca a ti y a mí ser protagonistas. Y en el día de mañana, cuando tú y yo no estemos, otros seguirán predicando el evangelio de Jesús. Nada detiene el propósito cuando alguien decide permanecer fiel. Nada detiene ese propósito. Vamos a orar, quiero orar por ti, quiero hacer un cierre espectacular y vamos a decirle al Señor que bendiga tu vida y que sea inspirándote para que puedas continuar con el legado que una vez se inició hace muchos años, 2000 años, más de 2000 años. El Señor Jesús trajo una palabra y hoy estamos predicando sobre ella. Hagamos que valga la pena su sacrificio, su venida a la tierra, la venida de ese amado Jesús, nuestro Cristo Redentor. Ora conmigo, dile: Señor, gracias porque tu propósito en mi vida no depende de mi circunstancia, no depende ni siquiera de mí. Gracias te damos, Señor. Y aunque a veces las circunstancias, los escenarios cambien, Señor, ayúdame a mantenernos firmes, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, a mantenernos enfocados, a mantenernos obedientes. Señor, que nada apague la misión o el propósito que pusiste en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este capítulo cambia tu vida, cambia tu perspectiva, yo lo sé. Y vamos a seguir avanzando con el gran propósito, con el gran legado que llevamos sobre nuestros hombros. Te bendigo, que tengas un excelente fin de semana, un excelente día de hoy. Recuerda, el propósito de Dios, el propósito que Dios escribió sobre tu vida sigue en movimiento. El reino de los cielos es imparable.